bajo el equilibrio sagrado del cielo, cuando la balanza invisible de las fuerzas cósmicas se inclina entre la armonía y la soberbia, emerge la esencia de Libra como un guardián silencioso de la justicia universal. No se trata de un guerrero que irrumpe con estruendo, sino de una presencia que reordena el caos con la precisión de las estrellas alineadas. Allí donde la arrogancia levanta torres de ego y desprecio, Libra avanza con la serenidad de quien conoce el peso exacto de cada acción y cada palabra. Los arrogantes, cegados por su propia imagen inflada, caminan convencidos de su supremacía, ignorando que el universo no tolera el desequilibrio indefinidamente. Sus voces resuenan fuertes, pero vacías, como ecos en un valle sin respuesta. Libra, en cambio, no necesita imponerse con volumen ni violencia. Su poder reside en la comprensión profunda de la justicia, en la elegancia de la verdad que no grita, pero transforma. En el plano astrológico, Libra está regido por una energía que busca la belleza en la equidad, la simetría en el conflicto, la paz en medio de la confrontación. Esta energía no destruye a los arrogantes con furia, sino que los expone ante su propio reflejo. La balanza no castiga, revela. Y en esa revelación, la arrogancia se desmorona, incapaz de sostenerse frente a la claridad. Hay una épica silenciosa en Libra. No se narra en batallas sangrientas, sino en decisiones firmes, en palabras medidas, en la capacidad de mantenerse fiel a la verdad incluso cuando el entorno exige rendirse al orgullo o a la imposición. Libra no busca vencer al arrogante en su propio terreno, porque sabe que ese terreno está construido sobre ilusiones. En su lugar, eleva la escena a un plano donde la justicia no puede ser ignorada. Cuando la arrogancia intenta dominar, Libra responde con equilibrio. Cuando el ego se impone, Libra introduce la conciencia. Es un duelo invisible pero inevitable, donde la balanza siempre encuentra su punto medio, y todo exceso termina cayendo por su propio peso. Así, la energía de Libra enseña que la verdadera grandeza no se proclama, se demuestra en la coherencia, en la capacidad de ver más allá del propio reflejo. En esta danza cósmica, los arrogantes son pruebas, sombras necesarias para que la luz del equilibrio se manifieste. Libra no los teme, porque entiende que cada desmesura es una oportunidad para restaurar el orden. Y en ese acto constante de armonización, se revela una fuerza mayor, la de un espíritu que no necesita imponerse para prevalecer. El universo, en su sabiduría infinita, siempre inclina la balanza hacia la verdad. Y en ese movimiento eterno, Libra permanece firme, recordando que incluso el orgullo más elevado termina rindiéndose ante la ley inquebrantable del equilibrio. Existe una dimensión menos visible en la energía de Libra que no se limita al equilibrio externo, sino que se forja en un campo interno donde se libra una batalla constante entre la complacencia y la verdad. Porque no toda armonía es justa, ni toda paz es digna. En ese territorio sutil, Libra aprende que su misión no es agradar, sino sostener la integridad incluso cuando eso rompe la apariencia de calma. Ahí es donde su fuerza se vuelve verdaderamente épica, al elegir la autenticidad por encima de la aceptación. La arrogancia, en su forma más refinada, no siempre se presenta como ruido o imposición evidente. A veces se disfraza de sofisticación, de superioridad intelectual o de aparente control emocional. Frente a esto, Libra desarrolla una percepción casi artística para detectar las distorsiones ocultas en lo que parece perfecto. No combate desde la confrontación directa, sino desde la revelación elegante de las incoherencias, como quien ajusta una obra hasta que la verdad emerge sin necesidad de imponerla. También habita en Libra una tensión profunda entre el deseo de unión y la necesidad de justicia. Esta dualidad lo coloca en situaciones donde debe elegir entre preservar vínculos o defender principios. En ese cruce, la arrogancia intenta aprovechar la duda, insinuando que ceder es más fácil que sostener la rectitud. Pero cuando Libra madura en su esencia, comprende que ningún vínculo basado en el desequilibrio puede sostenerse sin sacrificar el alma. Entonces su decisión deja de ser vacilante y se convierte en un acto de poder silencioso. En el plano más elevado, Libra no solo equilibra lo visible, sino que armoniza energías invisibles que otros no perciben. Detecta tensiones en el ambiente, desajustes en las intenciones, fracturas en la coherencia. Allí donde los arrogantes buscan dominar el escenario, Libra reorganiza el tejido invisible que sostiene la realidad. Es una alquimia sutil donde la verdad no se impone, sino que se vuelve inevitable. Hay también un aprendizaje profundo en la relación de Libra con el tiempo. La arrogancia exige resultados inmediatos, reconocimiento rápido, dominio instantáneo. Libra, en cambio,
comprende que el equilibrio real requiere paciencia, observación y precisión. Sabe esperar el momento exacto en que la balanza, por su propia naturaleza, se reajustará. Esa confianza en el orden natural del universo le otorga una ventaja que no depende de la fuerza, sino de la sincronía. En su evolución más alta, Libra deja de reaccionar ante la arrogancia y comienza a trascenderla. Ya no se trata de equilibrar al otro, sino de encarnar un estado donde el desequilibrio ajeno no tiene poder de alterar su centro. En ese punto, la arrogancia pierde su influencia porque no encuentra resistencia ni validación. Se disuelve al no poder sostenerse frente a una presencia que no entra en su juego. Así, la épica de Libra no es la de quien derrota enemigos, sino la de quien transforma realidades sin necesidad de imponerse. Es la historia de una conciencia que, al alinearse con la justicia universal, se convierte en un eje alrededor del cual todo termina encontrando su lugar. Incluso aquello que parecía inamovible, incluso aquello que se creía superior, acaba cediendo ante la precisión inevitable del equilibrio. En las capas más profundas del simbolismo de Libra se encuentra una relación íntima con el valor del juicio, no como condena, sino como acto de discernimiento sagrado. Esta facultad no surge de la impulsividad, sino de una contemplación que atraviesa apariencias y llega al núcleo de las intenciones. Allí donde la arrogancia pretende imponerse mediante máscaras de certeza, Libra se convierte en el ojo que ve sin deformar, en la conciencia que no se deja seducir por el brillo superficial del poder. Esa claridad no es inmediata, se cultiva a través de dudas, silencios y una constante revisión interna que fortalece su criterio. También emerge una dimensión de coraje que rara vez es reconocida como tal. No es el coraje del enfrentamiento directo, sino el de sostener la incomodidad de la verdad cuando todo alrededor invita a ignorarla. Libra aprende a habitar espacios donde el equilibrio aún no existe, a permanecer firme mientras las tensiones se despliegan sin resolver. En ese estado, la arrogancia intenta provocar reacción, arrastrar hacia el conflicto o la rendición. Pero Libra, al mantenerse presente sin ceder a la presión, transforma ese espacio en un campo donde lo falso pierde consistencia. Existe igualmente una conexión profunda con la estética como expresión de orden universal. Para Libra, la belleza no es superficial, es una manifestación visible de la armonía interna. La arrogancia, en cambio, tiende a apropiarse de la forma sin comprender su esencia, construyendo apariencias que no sostienen su propia estructura. Libra percibe estas fisuras y, sin necesidad de destruirlas, permite que se revelen por sí mismas. Así, la belleza auténtica se convierte en una forma de verdad que no puede ser imitada indefinidamente. En el plano de las relaciones, Libra atraviesa un aprendizaje decisivo respecto al reflejo. Los arrogantes actúan como espejos distorsionados que exageran o minimizan, que proyectan inseguridades disfrazadas de superioridad. Libra, al interactuar con estas energías, se enfrenta a la tentación de definirse a través de la mirada ajena. Sin embargo, en su evolución, comprende que el verdadero equilibrio no depende de la validación externa, sino de una alineación interna que permanece intacta incluso cuando el entorno es inestable. Se revela entonces una dimensión estratégica en su forma de actuar. Libra no responde de manera impulsiva porque entiende que cada movimiento altera el conjunto. Observa, calibra, espera, y cuando actúa, lo hace con una precisión que reconfigura la situación completa. La arrogancia, al no comprender esta lógica, subestima esa quietud, interpretándola como debilidad. Pero en esa quietud se gesta una fuerza que no necesita repetirse, porque cada acción está en sintonía con un orden mayor. En su manifestación más elevada, Libra se convierte en un canal de justicia que trasciende lo personal. Ya no actúa para equilibrar una situación concreta, sino para sostener un principio universal que opera a través de cada interacción. La arrogancia, entonces, deja de ser un adversario y pasa a ser una señal de desequilibrio que requiere ajuste. Y ese ajuste no siempre implica intervención directa, a veces basta con no participar, con no reforzar aquello que está destinado a caer por su propio exceso. La narrativa se expande hacia una comprensión donde el verdadero poder no reside en dominar ni en resistir, sino en alinearse con una ley más profunda que ordena sin violencia. Libra encarna esa ley cuando deja de oscilar entre extremos y se establece como un punto de referencia estable. En ese estado, todo lo que se aproxima encuentra su medida, y lo que no puede sostenerse en equilibrio termina transformándose o desapareciendo. Así se consolida una épica silenciosa, donde cada gesto, cada silencio y cada elección participan en una arquitectura invisible que restaura el orden sin necesidad de imponerse. Frente a la arrogancia, que busca elevarse por encima de todo,
Libra recuerda que solo aquello que se mantiene en justa proporción puede perdurar. Y en ese recordatorio constante, se convierte en una fuerza que no necesita proclamarse, porque su efecto se manifiesta inevitablemente en la realidad. En lo más sutil del arquetipo de Libra se despliega una relación profunda con el concepto de ley invisible, una estructura que no depende de normas humanas sino de un orden cósmico que regula el flujo de las acciones y sus consecuencias. Libra no solo percibe este orden, sino que aprende a confiar en él incluso cuando la arrogancia parece dominar momentáneamente el escenario. Esa confianza no es ingenua, es el resultado de comprender que todo exceso contiene en sí mismo la semilla de su propia corrección. Dentro de este proceso aparece una cualidad poco explorada, la capacidad de Libra para transmutar la energía del conflicto sin absorberla. Mientras la arrogancia busca provocar, contaminar o arrastrar hacia dinámicas de confrontación, Libra puede actuar como un punto de neutralización donde esa energía pierde su intensidad. No se trata de evitar el conflicto, sino de impedir que éste deforme la esencia. En ese dominio interno, la verdadera victoria no es visible, pero redefine completamente el resultado. También se manifiesta una relación compleja con el poder de la palabra. Libra comprende que el lenguaje no es solo comunicación, sino creación. Cada frase puede inclinar la balanza, abrir o cerrar posibilidades, restaurar o romper armonías. Frente a la arrogancia, que utiliza la palabra como herramienta de imposición o superioridad, Libra desarrolla una precisión casi ceremonial en lo que expresa. No habla para imponerse, sino para ordenar, para colocar cada idea en su lugar exacto dentro de un tejido mayor. En un plano más profundo, surge el desafío de la autoafirmación. Libra, en su búsqueda de equilibrio, puede experimentar momentos en los que diluye su propia voz para sostener la paz externa. Es en ese punto donde la arrogancia encuentra espacio para expandirse, ocupando el vacío dejado por la indecisión. Sin embargo, en su evolución, Libra integra la firmeza sin perder la elegancia, comprendiendo que el equilibrio auténtico no excluye la determinación, sino que la requiere. Existe además una conexión con el tiempo interno, distinto al tiempo lineal. Libra percibe cuando una situación ha alcanzado su punto de inflexión, cuando una estructura basada en la arrogancia está a punto de fracturarse. Esa percepción le permite actuar en sincronía con procesos que otros no detectan. No acelera ni retrasa, simplemente se alinea con el momento en que la transformación es inevitable. Allí, su intervención es mínima pero decisiva. En el terreno de lo simbólico, la balanza deja de ser un objeto estático y se convierte en un movimiento constante, un ajuste perpetuo que nunca se detiene. Libra encarna esa dinámica, entendiendo que el equilibrio no es un estado fijo, sino una práctica continua. La arrogancia, al buscar fijarse en una posición de superioridad, queda atrapada en su propia rigidez. Libra, en cambio, fluye, se adapta, corrige, y en esa flexibilidad encuentra una forma de poder que no puede ser quebrada. Aparece entonces una dimensión de responsabilidad que trasciende lo personal. Libra no actúa únicamente para sí mismo, sino como parte de un entramado donde cada acción afecta al conjunto. Esta conciencia amplía su perspectiva y le impide caer en reacciones impulsivas, incluso frente a provocaciones evidentes. La arrogancia opera desde la separación, desde la ilusión de estar por encima. Libra actúa desde la interconexión, donde todo desequilibrio tiene repercusiones más allá de lo inmediato. En su expresión más elevada, Libra no busca corregir a los arrogantes, sino sostener un campo donde la verdad se vuelve ineludible. En ese campo, las máscaras caen sin necesidad de ser arrancadas, y las estructuras basadas en el ego pierden su sustento. No hay confrontación directa, pero tampoco evasión. Hay presencia, hay coherencia, hay una alineación tan precisa que todo lo que no está en equilibrio comienza a transformarse por simple resonancia. Así se consolida una fuerza que no depende de la aprobación ni del reconocimiento. Una fuerza que no necesita imponerse porque actúa desde una ley más profunda que cualquier jerarquía aparente. Frente a la arrogancia, que busca elevarse por encima del orden, Libra permanece como recordatorio viviente de que solo aquello que respeta la armonía puede sostenerse en el tiempo. Y en ese recordatorio constante, se despliega una épica silenciosa que reconfigura la realidad sin necesidad de proclamarse. En la profundidad del arquetipo de Libra también habita una relación directa con el sacrificio consciente, una dimensión que no surge de la debilidad, sino de la comprensión de que todo equilibrio exige renuncias precisas. No se trata de perder, sino de elegir que no alimentar. Frente a la arrogancia, que se nutre de atención, confrontación y validación,
Libra aprende a retirar su energía como un acto de poder. Esa retirada no es huida, es estrategia elevada, es la decisión de no sostener aquello que no merece permanencia. Se revela entonces una cualidad de invisibilidad activa. Libra puede desaparecer del campo de conflicto sin abandonar su influencia, operando desde planos donde la arrogancia no sabe buscar. Mientras el ego necesita escenario, reconocimiento y respuesta, Libra actúa en silencio, reconfigurando dinámicas sin exponerse. En ese nivel, la acción no siempre es visible, pero sus efectos son inevitables. La arrogancia, al no encontrar oposición directa, comienza a erosionarse por falta de sostén. También emerge una conexión con la justicia como equilibrio dinámico entre causa y consecuencia. Libra no necesita imponer castigos ni corregir de manera directa, porque comprende que cada acción desalineada genera su propio retorno. La arrogancia, al ignorar esta ley, acelera su propio desgaste. Libra observa este proceso con una mezcla de claridad y desapego, sabiendo que intervenir en exceso podría alterar el aprendizaje que el desequilibrio debe atravesar. En el plano emocional, Libra atraviesa una iniciación silenciosa, aprender a no confundir compasión con permisividad. La arrogancia suele despertar empatía mal dirigida, provocando que se justifiquen actitudes que en realidad requieren límites claros. En su evolución, Libra afina su sensibilidad hasta distinguir cuándo acompañar y cuándo detener. Esa capacidad de establecer límites sin perder la armonía es una de sus formas más altas de poder. Existe además una dimensión de espejo invertido. Mientras la arrogancia refleja una imagen inflada que busca imponerse, Libra puede reflejar una imagen exacta que devuelve al otro a su realidad sin distorsión. No lo hace con intención de herir, sino de revelar. En ese reflejo preciso, el ego pierde sus adornos y queda expuesto a su propia inconsistencia. Es un acto silencioso, pero profundamente transformador. En lo energético, Libra sostiene una frecuencia que tiende a estabilizar lo que entra en su campo. Esta estabilización no siempre es cómoda, porque obliga a que todo lo que está fuera de proporción se reajuste o se retire. La arrogancia, al ser una forma de desequilibrio, experimenta esta presencia como una presión invisible que la obliga a definirse. O se transforma o se fractura. No hay espacio para sostener la ilusión indefinidamente. A medida que esta energía madura, Libra deja de buscar validación en el resultado. Comprende que el equilibrio no siempre produce reconocimiento inmediato, y que muchas de sus acciones operan en niveles que no serán comprendidos por quienes están atrapados en la lógica del ego. Esta aceptación libera a Libra de la necesidad de demostrar, consolidando una independencia que refuerza su centro. Se manifiesta entonces una forma de autoridad que no se impone, pero tampoco se cuestiona. No surge del dominio, sino de la coherencia sostenida en el tiempo. Frente a la arrogancia, que fluctúa entre la sobreafirmación y la inseguridad encubierta, Libra se convierte en un punto de referencia estable. Esa estabilidad genera un contraste tan evidente que desarma cualquier intento de superioridad artificial. En el nivel más elevado de esta narrativa, Libra encarna la restauración constante del orden sin necesidad de conflicto. No lucha contra la arrogancia, la trasciende. No la combate, la deja sin espacio. Y en ese gesto aparentemente simple, pero profundamente consciente, se despliega una fuerza que no necesita reconocimiento porque está alineada con una ley que siempre prevalece. Así, la balanza continúa su movimiento eterno, ajustando, revelando, transformando. Y en cada ajuste, en cada acto silencioso de precisión, Libra reafirma su lugar como guardián de un equilibrio que no puede ser corrompido, solo momentáneamente alterado antes de volver a su centro. En lo más profundo del arquetipo de Libra se abre una dimensión vinculada al destino compartido, una comprensión de que ningún desequilibrio ocurre de forma aislada. La arrogancia no es solo una actitud individual, sino una manifestación de tensiones colectivas que buscan resolución. Libra percibe esas corrientes invisibles y se posiciona como punto de ajuste dentro de un entramado mucho más amplio. Cada gesto, cada silencio, cada decisión, se convierte en una intervención que resuena más allá de lo inmediato, como una onda que reorganiza lo que parecía inmutable. Surge entonces una relación con la responsabilidad kármica, donde Libra no solo equilibra el presente, sino que también corrige distorsiones que se arrastran en el tiempo. La arrogancia, en su ceguera, repite patrones sin reconocer su origen, perpetuando ciclos de desproporción. Libra, en cambio, intuye esas repeticiones y actúa como un punto de interrupción, una pausa consciente que impide que el error continúe su expansión.
No lo hace desde la imposición, sino desde una claridad que corta la inercia misma del desequilibrio. También se manifiesta una cualidad de templanza que no debe confundirse con pasividad. Es una fuerza contenida, una energía que no necesita liberarse de manera explosiva porque está perfectamente canalizada. Frente a la arrogancia, que busca desbordarse para afirmarse, Libra sostiene su energía en un estado de equilibrio dinámico. Esa contención genera una presión silenciosa que termina revelando las fisuras del exceso ajeno. En el plano de la percepción, Libra desarrolla una capacidad única para reconocer el punto exacto donde la arrogancia se transforma en fragilidad. Detrás de la apariencia de superioridad existe una tensión constante que intenta sostener una imagen insostenible. Libra percibe ese punto de quiebre y, sin necesidad de empujar, permite que la propia estructura del ego colapse bajo su peso. Es una forma de intervención que no deja huella visible, pero que altera profundamente la realidad. Aparece también una conexión con el equilibrio entre justicia y misericordia. Libra comprende que no todo desequilibrio debe ser confrontado con dureza, ni toda arrogancia debe ser expuesta de inmediato. Existe un ritmo, una medida, un momento adecuado para cada acción. Esta sabiduría le permite actuar sin caer en extremos, manteniendo siempre una alineación con un orden más amplio que trasciende la reacción inmediata. En su evolución más elevada, Libra abandona incluso la necesidad de corregir. Se convierte en presencia pura de equilibrio, en una referencia que no actúa desde la intención de cambiar al otro, sino desde la coherencia absoluta consigo mismo. En ese estado, la arrogancia pierde su función, porque ya no encuentra distorsión contra la cual afirmarse. Se disuelve en la claridad de un campo donde no hay lugar para la exageración ni para la falsedad. Se revela entonces una dimensión casi ritual en la forma en que Libra habita el mundo. Cada acción se convierte en un acto de alineación, cada palabra en una calibración, cada silencio en una afirmación del orden invisible. La arrogancia, incapaz de sostener esa precisión, se desvanece al no poder adaptarse a un ritmo que exige coherencia constante. Así, la épica de Libra alcanza un nivel donde ya no hay oposición, sino transformación inevitable. No hay victoria en el sentido convencional, porque no hay enemigo que derrotar. Hay un restablecimiento continuo de la armonía, una restauración silenciosa que devuelve a cada elemento su proporción justa. Y en ese proceso, Libra se consolida como una fuerza que no necesita imponerse, porque su esencia misma es la ley que equilibra todo lo que existe. En la esencia más elevada de Libra aparece una relación directa con el arte de sostener la dignidad sin necesidad de defensa constante. Esta dignidad no depende de la aprobación externa ni se erosiona ante la arrogancia ajena, porque nace de una alineación interna que no puede ser alterada por provocaciones. Mientras la arrogancia necesita reafirmarse de forma continua, Libra aprende a habitar una certeza tranquila que no exige ser demostrada. Esa serenidad se convierte en un escudo invisible que desactiva cualquier intento de imposición. Se despliega también una comprensión profunda del equilibrio entre presencia y ausencia. Libra no solo actúa cuando está visible, sino que entiende el poder de retirarse en el momento preciso. Esa retirada no es debilidad, es una forma de reconfigurar el campo sin generar resistencia. La arrogancia, al no encontrar oposición directa, se expande hasta revelar su propia inconsistencia. En ese punto, Libra no necesita intervenir, porque el desequilibrio ya ha quedado expuesto en su totalidad. En un plano más sutil, Libra mantiene una conexión con la justicia como vibración, no solo como concepto. Esta vibración ordena sin palabras, corrige sin imponer y transforma sin confrontar. La arrogancia, al operar desde una frecuencia de exceso, no puede sostenerse en ese campo por mucho tiempo. Es como si la propia realidad comenzara a reorganizarse, desplazando todo aquello que no encaja en la armonía esencial. Surge además una dimensión de lucidez que permite a Libra reconocer cuando la arrogancia es simplemente una defensa frente a una inseguridad más profunda. Esta comprensión no genera indulgencia, sino precisión. Libra no se deja engañar por la apariencia, pero tampoco reacciona desde el juicio superficial. Actúa desde un conocimiento que distingue entre lo que debe ser confrontado y lo que debe ser dejado caer por su propio peso. También se manifiesta una relación con el equilibrio entre acción y contemplación. Libra no se precipita, pero tampoco se paraliza. Existe un punto exacto donde la observación se convierte en acción, y ese punto es clave en su forma de operar. La arrogancia, al actuar sin medir consecuencias, queda atrapada en sus propios excesos. Libra, en cambio,
interviene solo cuando su acción puede generar un reajuste real, evitando desgastar energía en movimientos innecesarios. En el ámbito energético, Libra se convierte en un eje que estabiliza incluso sin intención consciente. Su sola presencia puede alterar dinámicas cargadas de tensión, porque introduce una referencia distinta, una medida que no existía antes. La arrogancia percibe esa estabilidad como una amenaza, no porque sea agresiva, sino porque evidencia la falta de coherencia en su propia estructura. A medida que esta energía se consolida, Libra deja de buscar equilibrio como objetivo y comienza a encarnarlo como estado. Ya no corrige desde fuera, sino que irradia una coherencia que reorganiza lo que le rodea. En ese nivel, la arrogancia no encuentra espacio para desplegarse, porque el entorno mismo se vuelve inhóspito para cualquier forma de exceso. Se revela entonces una forma de liderazgo silencioso que no necesita reconocimiento ni posición de autoridad. Libra guía sin imponer, orienta sin dominar, transforma sin invadir. Frente a la arrogancia, que intenta ocupar el centro por la fuerza, Libra se convierte en el verdadero centro sin necesidad de reclamarlo. Esa paradoja define su poder: cuanto menos busca afirmarse, más evidente se vuelve su influencia. En la culminación de esta narrativa, la balanza deja de ser símbolo de corrección para convertirse en manifestación de un orden perpetuo. Todo lo que entra en su campo es medido, ajustado y, si es necesario, transformado. La arrogancia, incapaz de sostenerse en ese flujo constante de ajuste, se disuelve sin resistencia. Y en ese proceso continuo, Libra permanece como guardián de una armonía que no puede ser alterada de forma permanente, solo momentáneamente desafiada antes de volver a su estado natural. En la zona más refinada de su esencia, Libra establece un vínculo con el umbral, ese punto invisible donde lo desequilibrado aún no ha colapsado pero ya no puede sostenerse sin tensión. Allí se mueve con una precisión casi sagrada, percibiendo lo que está a punto de romperse antes de que el ruido lo anuncie. La arrogancia suele ignorar ese umbral, confiada en su aparente solidez, pero Libra lo reconoce como el instante decisivo en el que una mínima acción o incluso una no acción puede inclinar el destino de toda una situación. Se manifiesta también una relación con el silencio como herramienta activa. No se trata de ausencia de expresión, sino de una forma de lenguaje que contiene intención, límite y dirección. Frente a la arrogancia, que busca llenar cada espacio con afirmación de sí misma, el silencio de Libra actúa como un espejo sin distorsión donde el exceso queda amplificado. En ese reflejo sin palabras, muchas estructuras se quiebran porque no encuentran oposición que las justifique ni eco que las sostenga. En el plano más interno, Libra atraviesa el desafío de no endurecerse ante la repetición del desequilibrio. La arrogancia, al manifestarse de forma persistente, puede generar cansancio o tentación de respuesta contundente. Sin embargo, la evolución de Libra implica sostener la sensibilidad sin permitir que se transforme en rigidez. Mantener la apertura sin perder la claridad se convierte en un acto de disciplina profunda, una forma de fuerza que no necesita volverse áspera para ser firme. Aparece una dimensión de memoria energética donde Libra reconoce patrones más allá de lo evidente. No observa solo el acto presente, sino la historia que lo precede, las capas que lo han construido. La arrogancia suele presentarse como algo inmediato, desconectado de sus causas, pero Libra percibe la continuidad y actúa desde una comprensión más amplia. Esta visión le permite intervenir sin superficialidad, tocando el punto exacto donde el patrón puede ser transformado. También se despliega una relación con la reciprocidad auténtica. Libra no busca equilibrio como simple compensación, sino como intercambio justo donde cada parte sostiene su lugar sin invadir ni someter. La arrogancia rompe esta dinámica al imponer una asimetría constante. En respuesta, Libra no intenta forzar la igualdad, sino retirar su participación hasta que la proporción se restablezca. Esa retirada no es pérdida, es restauración de un orden que no puede ser negociado. En el nivel más elevado de su expresión, Libra desarrolla una capacidad de sostener paradojas sin necesidad de resolverlas de inmediato. Puede coexistir con la tensión sin precipitar conclusiones, permitiendo que los procesos encuentren su propia resolución. La arrogancia, incapaz de tolerar la incertidumbre, se aferra a definiciones rígidas que terminan limitándola. Libra, en cambio, se mueve en ese espacio intermedio donde lo complejo se ordena sin ser forzado. Surge además una conexión con la elegancia como forma de poder. No es estética superficial, sino precisión en la acción, economía de movimiento, coherencia entre intención y ejecución. Cada gesto de Libra, cuando está alineado, contiene solo lo necesario, sin exceso ni carencia.
La arrogancia, al operar desde la exageración, queda en evidencia frente a esta sobriedad que no necesita adornos para sostenerse. En el campo de lo invisible, Libra actúa como un regulador de intensidades. No elimina fuerzas, las ajusta. No reprime, canaliza. Esta capacidad le permite transformar incluso las expresiones más densas de arrogancia en experiencias que eventualmente conducen a un reequilibrio. No siempre inmediato, no siempre visible, pero inevitable dentro de un sistema que tiende hacia la armonía. Así, la épica de Libra se despliega en territorios donde no hay espectadores ni reconocimiento directo. Es una labor constante, silenciosa, donde cada acto responde a una ley más profunda que cualquier impulso momentáneo. Frente a la arrogancia, que busca imponerse desde la superficie, Libra opera desde la estructura misma de la realidad, recordando que todo lo que se aparta de la medida justa termina regresando a ella. Y en ese flujo continuo, donde nada permanece fijo y todo se ajusta, Libra encarna la certeza de que el equilibrio no es un objetivo lejano, sino una fuerza viva que actúa en cada instante, incluso cuando parece ausente. En la dimensión más elevada de su arquetipo, Libra establece una relación íntima con el principio de proporción sagrada, una ley silenciosa que no solo regula lo justo, sino lo armónico en todos los niveles de la existencia. Esta proporción no se mide únicamente en actos visibles, sino en intenciones, en energías y en consecuencias invisibles que se entrelazan más allá de lo inmediato. La arrogancia, al ignorar esta medida profunda, se construye sobre excesos que inevitablemente rompen su propia estructura. Libra, en cambio, se alinea con esa proporción como si escuchara una música inaudible para otros, ajustando cada gesto a un ritmo mayor. Aparece entonces una cualidad de invulnerabilidad que no proviene de la dureza, sino de la transparencia. Libra no se protege cerrándose, sino manteniendo una coherencia tan clara que nada puede distorsionarla sin hacerse evidente. La arrogancia, que busca grietas para imponerse, no encuentra donde anclarse en una presencia que no oculta contradicciones ni sostiene máscaras. Esa transparencia actúa como una luz que no combate la sombra, pero la vuelve incapaz de permanecer. En el plano de la voluntad, Libra desarrolla una firmeza que no se impone, pero tampoco se negocia. No es rigidez, es alineación. Cuando esta voluntad se activa, no responde a impulsos emocionales ni a provocaciones externas, sino a una certeza interna que ha sido calibrada con precisión. La arrogancia, acostumbrada a manipular reacciones, se desorienta ante esta estabilidad que no responde a estímulos previsibles. En ese desconcierto, pierde su capacidad de influencia. Se despliega además una relación con el equilibrio entre lo visible y lo invisible. Libra entiende que muchas de las fuerzas que determinan una situación no están en la superficie, y por ello no se limita a corregir lo evidente. Actúa sobre las causas, sobre los patrones que sostienen el desequilibrio. La arrogancia, al centrarse en la apariencia, intenta dominar el resultado sin comprender el origen. Libra, al intervenir en la raíz, transforma el curso completo de los acontecimientos. En su evolución más profunda, Libra integra la capacidad de sostener la soledad sin perder su centro. Porque hay momentos en los que la elección del equilibrio implica apartarse de dinámicas colectivas dominadas por el ego. En ese aislamiento aparente, la arrogancia intenta hacer creer que la fuerza reside en la mayoría o en la imposición grupal. Pero Libra descubre que la verdadera solidez no depende de cuántos sostienen una posición, sino de cuán alineada está con la ley universal. También se revela una conexión con el acto de cerrar ciclos. Libra no solo equilibra procesos en curso, sino que reconoce cuando una dinámica ha cumplido su recorrido. La arrogancia tiende a prolongar lo insostenible por miedo a perder control, pero Libra corta con precisión cuando el equilibrio ya no puede restaurarse dentro de esa forma. Este cierre no es destructivo, es liberador, porque permite que nuevas estructuras emerjan sin arrastrar el peso del desequilibrio anterior. En el campo de la percepción, Libra alcanza un estado donde ya no necesita pruebas externas para reconocer la verdad. La arrogancia se apoya en la validación constante, en la necesidad de ser reconocida para existir. Libra, al confiar en su discernimiento, se libera de esa dependencia. Esta independencia le otorga una claridad que no puede ser manipulada ni desviada. Se manifiesta entonces una forma de poder que no deja rastro de conflicto. No hay choque, no hay imposición, no hay necesidad de victoria visible. Todo ocurre como un reajuste natural, como si la realidad misma corrigiera su curso al entrar en contacto con esta energía. La arrogancia, incapaz de adaptarse a un orden que no puede controlar, se disuelve sin comprender del todo cómo ha perdido su lugar.
Así, la narrativa alcanza un punto donde Libra ya no actúa como mediador, sino como encarnación misma del equilibrio. No responde, no reacciona, no compite. Simplemente es, y en ese ser se reorganiza todo lo que le rodea. Frente a la arrogancia, que busca elevarse por encima de la medida, Libra permanece como recordatorio eterno de que solo lo que respeta la proporción puede sostenerse en el tiempo. Y en esa permanencia, silenciosa pero inquebrantable, se despliega una fuerza que no necesita ser reconocida para ser absoluta.